de Alemania, ellos te pueden decir, nosotros somos militantes de la República Democrática Alemana, ¿no? Pero fíjense, pueden estar ideológicamente separados, pero en el fundamento tienen este punto de encuentro. La honestidad intelectual los hace coincidir en este punto. Hannah Arendt es una crítica de la obra de Marx, ¿no? Su obra principal titula La condición humana, ¿ya? Ahí hay una crítica muy interesante, ¿ya? En el plano del pensamiento, cuando dice Marx se queda en un nivel al que le podemos denominar del trabajo como condición humana, y ella como que sube un eslabón más, ¿no? Vamos a ver si tenemos tiempo para ahondar en esto. Ella le llama a ese eslabón el plano de la acción. Y el plano de la acción es cuando uno hace algo, no solamente por costumbre, que tiene que ver con el plano del trabajo, sino con conciencia, ¿no? Que es el plano de la acción. Vamos a ver si podemos hablar de eso en un momento. Entonces, fíjense, en este punto tenemos autores que ideológicamente están en bandos diferentes, pero que coinciden en esta lectura estructural, ¿no? En este fundamento, la crítica de la lógica del mundo moderno, ¿no? De ese mundo donde, donde lo que se lo hace desde la racionalidad instrumental. Esta crítica es, podemos decirlo así, la más recurrente, ¿no? O tal vez la más urgente que aparece en el siglo XX. Y en el siglo XXI, pues, estamos viendo que se vuelve no solamente pertinente, sino doblemente urgente, ¿no? Ahí es donde podemos ubicar nuestra lectura, ¿ya? En este punto podemos ubicar nuestra lectura, ¿ya? Eh, Porque se trata entonces, en consecuencia de una crítica, ¿ya? Una crítica del mundo moderno donde las relaciones son instrumentales, ¿ya? Y uno de los argumentos para poder hacer esa crítica se encuentra acá, ¿ya? En nuestros autores la crítica es la misma, pero los argumentos van a ser diferentes, ¿no? Le vamos a ir dando, vamos a ir criticando el mundo moderno, ¿no? Le vamos a ir dando desde diferentes lugares, diferentes argumentos, ¿no? 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 Diferentes elementos para argumentar esto. Acá, en este libro, titula entre el pasado y el futuro, les decía, está una de esas, ¿ya? Em, si Hannah Arendt escribiera el año 2025 y para escribir se contextualizaría un poquito en cómo está la educación en el siglo XXI, les puedo decir que se escandalizaría de una cosa, ¿no? No tanto del tema de aprovechamiento escolar y demás, ¿no? Sabemos que ahí tenemos gravísimos problemas, ¿no? ¿No? Y ya de por sí eso da para preocuparse demasiado. Pero al margen de ese aspecto, ¿no? Ella en su postura de filósofa se preocuparía de otro elemento, ¿ya? Comienzo por acá, hablando un poquito de la lectura, para aterrizar en algo de lo que tal vez nos puede ser más familiar. Se escandalizaría de las modas educativas, ¿no? ¿No? Se asustaría de las tendencias donde, qué sé yo, poco más al maestro le pedirían, o voy a caricaturizarlo, ¿ya? No es que sea así necesariamente, solo para graficarlo. Se escandalizaría del hecho de que hay ciertas situaciones donde a los maestros, para llamar la atención a sus estudiantes, les piden, qué sé yo, poco más que se vuelvan TikTokers,
que se vuelvan youtubers, que si soy maestro de primaria, poco más me haga payasito en el aula y de muchas modas, ¿no? En la, y muchas modas que aparecen ahora y que hacen que, o que exigen, ¿no? Al maestro que únicamente pareciera que tuviera que adaptarse a las circunstancias de los estudiantes. Una cosa es leer la realidad en la que uno está y pensar esa realidad, y otra cosa es únicamente eh, exigir que me adapte a esa realidad. Hay diferencias, ¿no? No es exactamente, no es lo mismo, ¿no? Y cierta moda coloca ese acento, ¿no? ¿No? En ese sentido, Hannah Arendt pensaría la educación desde muchos elementos que el día de hoy lo calificaríamos de tradicional, ¿no? Y ella lo dice de frente, ¿no? A ella le gusta pensar mucho la tradición. Ah, y ahí está el asunto, ¿no? En realidad ella escribe el artículo, ¿ya? Estamos en los años 50, ¿ya? Ella escribe el artículo precisamente porque en los años 50, ¿ya? Les voy a dar la fecha exacta, 1954, ¿ya? Ella escribe el artículo porque en los años 50, en Estados Unidos, el texto es de Estados Unidos, aparecen muchos educadores, psicólogos, que precisamente empiezan a hacer muchos de estos ajustes en la educación que después en los años 70, 80, 90 se van a empezar a volver moda a nivel global, ¿no? ¿Ya? El constructivismo y demás cuestiones, ¿ya? Que le van quitando, ¿no? Que le van quitando, dice Hannah Arendt, autoridad al educador. Autoridad es una palabra clave, que, ojo, por si acaso, no tiene que ver con la acepción que uno le quiere dar cuando piensa autoridad en el sentido de ser voz de mando, este, voz de mando que tiene derecho a castigar, si se quiere, ¿no? ¿No? No autoridad como posibilidad o autorización, ¿no? De ser autoritario. Fíjense mi juego de palabras, ¿no? No tiene que ver con eso. Autoridad tiene que ver con tradición, ¿ya? Autoridad es el que tiene la posibilidad de transmitir la tradición. Y esto es bien interesante, porque dice Hannah Arendt, la escuela en Estados Unidos, ¿ya? Aquí comienza el argumento de Hannah Arendt en esto, la escuela en Estados Unidos nace, ¿ya? Como el espacio en el cual los migrantes tienen, tienen el lugar en el cual absorben la tradición que el país les quiere dar, ¿no? Estados Unidos como Estado quiere encarnar una tradición. No estoy diciendo si es buena, si es mala, me gusta, no me gusta, ¿ya? ¿No? En este caso tiene que ver, pensando en lo político, con la tradición que encarna el Estado-Nación, o sea, es decir, el identificar elementos que me permitan encarnar, si se quiere, la nacionalidad de ese país, ¿no? Y entonces la escuela se vuelve el espacio para aprender a vivir en ese país, ¿ya? La primera clave, el idioma, ¿no? Entonces, la escuela en Estados Unidos es el lugar donde los niños van a aprender el inglés gringo, ¿no? ¿No?
Claro, y reglas, y todas las reglas ciudadanas, ¿no? Es decir, no hay una tradición en el sentido cultural del término, en el sentido de raíz cultural, en el sentido de mi pueblo. No, 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 no en ese sentido, sino tradición en el sentido de aprender el idioma, de aprender la convivencia básica en el país, ¿no? ¿No? La escuela se vuelve ese espacio. Se me olvidó, a ver si alguien recuerda, hay una frase muy, si alguien lo conoce, hay una frase en teoría política, en inglés que resume de este modo muy clarito, ¿no? Pero bien, entonces, entonces, los migrantes llegan, ¿no? ¿No? Y te pueden decir, ¿no? Yo soy de Suecia, mis papás solo hablan sueco, yo ya nací en Estados Unidos y aprendo, ¿no? El inglés, ¿no? Yo soy de Italia, ¿no? Yo soy de Alemania, ¿no? Entonces, así van llegando todos los migrantes a Estados Unidos, ¿ya? Y ahí todos se vuelven norteamericanos. Aprenden las leyes, aprenden ciudadanía y aprenden el idioma, sobre todo. Bien, esa es la primera tarea de la escuela. Y en ese sentido, a esta primera parte, Hannah Arendt no le encuentra absolutamente nada de malo, ¿no? ¿No? Más bien, ese es el espíritu de la escuela. Lo podemos discutir en nuestra realidad, ¿ya? ¿Ya? Porque el ejemplo que les estoy dando es de doble filo cuando yo lo cuento desde América Latina y lo cuento desde Bolivia, ¿no? Porque la escuela universal en Bolivia llega en los años 50 y la misma narrativa que yo les estoy contando en América Latina y en Bolivia en concreto tiene características, es la misma narrativa, pero tiene consecuencias totalmente diferentes. Porque cuando yo estoy hablando de la tradición, ¿no? En el caso de Bolivia, como tenemos espíritu colonial, la tradición también quiere ser pensada como tradición del Estado. Ah, y aquí está el error, ¿no? Vamos a discutirlo después, porque la tradición en el caso de Bolivia, no puede venir solo del Estado, porque ya la sociedad misma tiene una tradición, tiene una memoria que lo vincula a algo más que el Estado boliviano, ¿no? Eso lo hace muy conflictivo en el caso de Bolivia. Bueno, en el caso de Estados Unidos, no. No, en el caso de Estados Unidos, no. Este, enseguida termino esta primera parte, ¿ya? Perdón por Dicen extenderme. Huáscar, Huáscar, Y hacemos, sobre el punto que usted dice, a ver, mismo Putin en un ya, dale, momento dale, dale. dijo, los musulmanes que han llegado acá y están haciendo lo que quieren, haciendo sus prácticas, imponiendo, cometiendo abuso, pues se someten a nuestras reglas y a nuestras leyes. Si están de acuerdo, se quedan, si no están de acuerdo, se pueden ir. Y lo que estamos viendo de Putin es que justamente en un estado, en un país o en una región, hay una tradición, hay una cultura, hay una identidad que facilita incluso a los sistemas educativos partir de ahí. Claro, Si lo toma en cuenta, ya puede arrancar. Pero, ¿qué hacemos con los países como Estados Unidos, que justamente se lo rescata Haná, de que es muy diversa, hay una diversidad de cultural de tantos migrantes que llegan ahí? Y este fenómeno nosotros lo vemos acá en Santa Cruz, donde en un aula de 30 alumnos tenemos casi de los 9 departamentos los chicos. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿no? Porque uno debe tener un punto de partida y desde dónde yo como docente voy a partir. Es una pregunta que uno debe tener una respuesta. ¿Voy sí, a poner la tradición o tal vez me voy a perder en el multiculturalismo, que es justamente donde pierde la autoridad del docente porque quiere igualarse al otro lado y también no le sale bien? Entonces, ¿desde dónde partimos? Pero esta mi intervención era para no dejarla esa reflexión, no significa que vamos a quedarnos en esto. Concluya y después continuamos, Licenciado.
No, pero está bien, gracias, Hermen. Entonces, sí, y ya vamos cerrando esta primera idea y sí vamos a también compartir, ¿no? A ver, entonces, mm, para retomar el hilo y precisar los términos, ¿no? Palabras clave. Primera palabra clave, tradición, ¿ya? En el caso, y también para ir un poco al punto que Hermen menciona, en el caso de Hannah Arendt, ya cuando habla de tradición y en su experiencia en los Estados Unidos, que es la experiencia que a ella le gusta, ya, porque sirvió, ¿no? Y le preocupa que estemos en crisis precisamente sobre esto, es que el proyecto de la escuela en un primer momento sí le funcionó a Estados Unidos, en el sentido de que la tradición que construye el país es una tradición, es una tradición, le voy a poner, para didactizarlo, lo voy a poner en mis palabras, esta parte. Es una tradición de Estado, no tiene que ver con la tradición de la sociedad, así para graficar. Cuando yo digo tradición de Estado, me refiero a igualar a la gente en torno de ciertos criterios básicos, ¿ya? Me refiero a el idioma y convivencia ciudadana, ¿no? Es decir, si mi familia viene de Suecia, mi familia viene de Alemania, mi familia viene de Italia, la escuela no va a ser el espacio de, de fomento de la tradición alemana, de la tradición sueca o de la tradición italiana, no, sino va a ser el espacio de la construcción de una tradición, ¿no? De una narrativa de Estado, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Porque permite ponerse arriba de cualquier problema cultural. Por lo menos en un primer momento sí funcionó, ¿ya? Lo que ahora ocurre si es un escenario, son escenarios de conflicto, de exigencia de reconocimiento de diversidades que hacen que pues en el 2025, e incluso en Estados Unidos, ¿no? Sea más difícil que esto que en el siglo XVIII, XIX, XX, los estados podían hacer, ¿ya? Yo me adelanté en el conflicto de Bolivia, donde la misma narrativa tiene otras consecuencias, ¿no? ¿No? Pero en el caso de Estados Unidos, sí les funciona. Entonces, no confundamos, ¿ya? Automáticamente, con tradición, no me refiero, por ejemplo, si pienso en Bolivia, inmediatamente al tema de mi origen indígena, por decir, ¿no? No, no es automático todavía. Lo vamos a problematizar y va a aparecer eso. Pero una primera acepción de la tradición tiene que ver con eso. ¿Por qué es importante esto? Porque ahí aparece una primera cuestión que hay que respetar, que es la autoridad, ¿no? La autoridad es el que transmite la tradición y es lo que me permite generar el escenario de convivencia. El maestro, para Hannah Arendt, aquí tiene un rol muy importante, porque el maestro es autoridad. Vuelvo a insistir, no autoridad en el sentido del personaje que tiene permiso para ser autoritario, ¿no? ¿No? Para agarrar a sus estudiantes y darles cinturonazos, por decirlo así, ¿eh? Como en cierta también tradición educativa que uno puede recordar. No, autoridad en el sentido de que soy el que transmite la tradición. En ese sentido, la escuela tiene una acepción conservadora, ¿no? La tradición está ahí y el maestro es el que lo conserva, ¿ya? Esto es fundamental. ¿Qué ocurre después de la Segunda Guerra Mundial en la sociedad norteamericana? ¿No? Lo que empieza a ocurrir y se agrava después en estos tiempos con nosotros es que empiezan a aparecer diferentes corrientes que te empiezan a transformar el espíritu de la escuela, ¿no? Que te lo cuestionan y empiezan a hacernos vivir crisis, ¿no? Y Hannah Arendt dice que hay una crisis en las escuelas, hay una crisis de la educación, ¿ya?
escuela y educación no es lo mismo, pero en un primer momento los vamos a equiparar, ¿ya? ¿Ya? No son sinónimos, pero en un primer momento podemos verlos más o menos así. O sea, hay una crisis de la educación, dice Hannah Arendt, que tiene que ver también con crisis en la escuela, que tiene que ver en el fondo con una crisis en su diagnóstico, es el modo como lo ve Hannah Arendt. Ella dice, es una crisis de la autoridad. ¿No ve que en el Congreso Educativo y desde la promulgación de la Ley Educativa 070, bueno, desde antes también, pero sobre todo desde el 2010 con nuestra última ley educativa, díganme si no es cierto que el grueso del magisterio está reclamando porque se le ha quitado autoridad al maestro. Hannah Arendt diría, tienen toda la razón. Ya desde Tienen la toda la crisis razón. 65 venía Sí, esa crisis. Las viene, tarifas viene desde antes. aparecieron y el maestro Sí, tenía que estar de igual a igual con el alumno. exactamente. Hannah Arendt diría, tienen toda la razón. Lo, el único matiz, ¿ah?, en el que discreparía ella es en que nos diría, pues, sí, pero no tiene que ver, vuelvo a insistir, con el hecho de que quitarte autoridad signifique que tengas derecho, qué sé yo, simplemente al castigo, porque es más allá de eso, ¿no? A veces cuando uno escucha la crítica, parecería nostalgia de eso. Pero como queremos mirar un poquito más profundo y no quedarnos en la superficie, pues en el fondo diría Hanane, tienen toda la razón. Y las modas educativas, que como dice Hermen, en el caso de Bolivia comienzan en los 90, ¿no ve? Cuando se vienen corrientes educativas que te van poniendo, como dices, de igual a igual y demás cuestiones, pues va quitándole autoridad al maestro. Pero va quitándole autoridad al maestro en el sentido de que le impide al maestro ser el portador real de la autoridad. El problema, digo, portador real de la tradición. El problema en realidad, Hannah Arendt diría, es este, ¿no? El maestro en este momento de crisis no puede encarnar la tradición. Tenemos que encarnar la tradición. El maestro de los años 40, de los años 50, en Bolivia también, en los años 30, en realidad era un modelo de maestro. Yo no sé cuántos maestros tenemos vivos que se formaron en las normales antes de 1955. Yo conozco una, ¿ya? Y era maravilloso, no sé, bueno, si ese modelo de maestro era lo común, yo diría que vivíamos realmente tiempos maravillosos. Una maestra de historia que tiene 93 años, que sigue ejerciendo, pero que no se duerme en las clases, ¿ya? Tiene esa edad y de verdad que hace honor a sus canas, no solo porque tiene esa vocación de educar, sino porque encarna tal cual lo que Hannah Arendt dice, es la tradición, encarna la memoria, ¿no? Y encarna autoridad, ¿no? ¿No? Incluso en ese sentido religioso, ¿no? Encarna eso. Y ella lo porta, ¿no? Y ella es capaz de trascender lo que cualquier moda educativa te va a poder decir, ¿no? Como te decía, ¿no? En el ponerte de igual a igual, no sé qué sé yo, pues eh, ponerte a jugar con tus estudiantes o hacer de payasito, TikToker para llamar la atención. Ahora, ¿es un pecado que yo haga TikTokers para llamar la atención de mis estudiantes? Ese no es el problema. El problema es que por la moda yo quiera hacer eso para llamar la atención y yo con eso pierda autoridad y no encarne ninguna tradición. Es decir, que se sienta en mi relación con mis estudiantes que lo que yo estoy haciendo no es otra cosa más que una pose, ¿no? Que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Que en realidad que en realidad no estoy, no estoy mostrando ninguna autoridad, sino solo estoy haciendo el ridículo, ¿no? No estoy encarnando absolutamente nada, sino solamente estoy quedando como un payaso al que absolutamente nadie le termina de respetar. Ese es el problema que ya detecta Hannah Arendt en los maestros en Estados Unidos en los años 50, ¿no? Y este es un problema de fondo, porque esta es la crisis que tenemos en la educación en realidad
en el presente a nivel global, ¿no? Esta es la crisis que nosotros tenemos en este momento todavía y que pues estamos nosotros atravesando y que nos toca poder enfrentar, ¿no? Cuando nos encontramos de esta manera, cuando nos encontramos de esta manera, lo único que nos queda por hacer, a final de cuentas, es aprovechar la crisis para poder, voy a ponerlo en palabras de Hannah Arendt otra vez, comprender el problema, ¿no? Tenemos un problema de fondo, que es que no comprendemos lo que está sucediendo, no estamos leyendo la realidad. Ese es el asunto. Y en otras palabras, no estamos pudiendo pensar la realidad. Aquí está el problema, en su ámbito filosófico. Una vez más, lo que nos toca es poder comprender lo que sucede y nos interesa poder pensar la realidad. Eso es lo que nos está faltando, ¿no? Eso es lo que nos está ocurriendo en el ahora. No estamos pudiendo leer la realidad, no estamos pudiendo comprender la realidad, no estamos sabiendo qué está sucediendo. ¿Por qué? Yo aquí quisiera terminar esta parte del argumento para que podamos comenzar un pequeño diálogo. Y es que el problema, dice Hannah, oh, perdón, lo voy a poner así. Es que más bien, la oportunidad que la crisis nos da es que cuando uno detecta una crisis y cuando la va a ubicar, la crisis siempre es posibilidad o ángulo de mirada integral de la realidad. Ese es el gran beneficio que te da la crisis. Yo detecto un problema, detecto una crisis, la identifico y cuando yo la leo, puedo leer algo que no es propio de mi pequeño espacio. Si lo leo bien, me voy a dar cuenta que es un problema integral del presente. Por eso, ella llega al tema de la educación, ¿ya? O a partir de leer o identificar el problema de la educación, detecta un problema que no es del magisterio solamente, para ponerlo en términos de Bolivia, ¿no? O sea, el problema de la autoridad, esto que estamos diciendo, es un problema de los maestros, vamos a decirlo así, externalizando de los maestros. No, ese es un problema de la sociedad. Ese es el asunto. El problema de la crisis de la educación y como crisis de la autoridad es un problema de la sociedad. Y para redondear mi idea, les doy el ejemplo más así gráfico y díganme quién discreparía conmigo. Ver, les doy un ejemplo contundente. A ver, díganme si esa exigencia, si esa misma exigencia de ponerle al maestro, ¿no? a hacerse youtuber, de ponerle al maestro a hacerse TikToker, no es exactamente la misma exigencia que, por ejemplo, le ponemos al político que para ganar votos no solo tiene que ir a salir a la plaza a besar niños, ¿no? Saludar ancianos, ¿no? ¿No? Sino que también se pone ahí ante las cámaras a bailar, a hacer TikTokers ¿no? O volverse youtuber. Sin que eso implique, y por eso los políticos normalmente no comprenden esto, sin que eso signifique que ese político no consiga con eso relación efectiva con la población, porque no lo consigue, ¿no? No, porque tiene que ver en el fondo con lo que Hannah Arendt dice. Eso encarna crisis de autoridad, ¿no? Que tiene que ver con el hecho de que al final de cuentas la gente no te termina creyendo, no te termina de sentir auténtico. Es decir, no encarnas autoridad, ¿no? El político que se pone en esa pose no encarna autoridad, simplemente provoca, si ustedes quieren, la risa de la gente, ¿no?
¿no? No es en quien siento que trae la tradición, la actualiza, ¿no? Y no siento que encarne autoridad, ¿no? Lo que dice no termina de sentirse auténtico, ¿no? Es crisis no de la educación únicamente, la leo en la educación, pero no es crisis solo de la educación, es crisis de la sociedad. En términos de Hannah Arendt, es un problema político, en el sentido de que es un problema integral de convivencia de la gente en sociedad, ¿no? Mm, esta era la idea, ¿no? Perdón por extenderme, ¿no? Y yo quería ser acá un poco más puntual. Corto, me estoy dando cuenta que casi una hora, ¿no? Ya, este, pero este era el argumento. Y fíjense, es una manera un poquito diferente de llegar a leer el tema educativo, ¿no? En un ángulo filosófico, con una autora que es filósofa, no es educadora, pero que encarna una situación que uno puede decir muy bien es propia de la sociedad y es propia de nuestro magisterio, ¿no? ¿Ya? Em, yo quería plantear esto y no sé si acá podríamos entonces comenzar una pequeña ronda de diálogo, ¿no? La palabra, a ver, es de ustedes, estaban ahí. Sí, Juan, Ernesto, Hermen, Eleuterio, Sara, Iván. Creo que estamos aquí con un coro un poquito amplio, ¿no? ¿Quién se anima a levantar la mano? Ernesto primero y después creo que Iván también levantó. Entonces, Ernesto primero y Desiderio, perdón, después, ¿ya? Desiderio creo que es el que levantó. Dale, Ernesto, por favor. Y luego Hermen, ¿ya? Dale, por favor, Ernesto. Primero, Ernesto. Tienes el micrófono habilitado, pero no te escuchamos. ¿Tienes algún problema con el micrófono, Ernesto? Sí, creo que tienes algún problema con el micrófono. Vamos a darte la palabra enseguida, por favor, Ernesto, ¿ya? Desiderio, creo que tenías la mano levantada también. Si puedes habilitar tu micrófono, si querías decir algo. O, o Ernesto, ya tienes el micrófono. Desiderio, por favor, Desiderio. Y luego volvemos contigo, Ernesto. Pensé que Desiderio no estaba habilitando su micrófono. Dale, Desiderio, por favor. Buenas noches a todos, en primer lugar, y también a su persona, ¿no? Licenciado. Eh, y yo pues recién entré, digamos, a la clase, bueno, yo levanté nomás la mano sin saber de qué estaban hablando. Eh, no sé, yo quisiera escuchar primero al colega, luego para poder, digamos, aportar, ¿no? Ya, dale, Desiderio, está bien, no te preocupes. Ernesto, ¿ya solucionaste tus problemas con el micrófono? ¿Te escuchamos? ¿O? Sí, ahora sí. Buenas noches, estimado Oscar, compañeros y compañeras. Eh, Tal vez un poquito para acotar, ¿no? Esta sesión. El primer punto, quisiera acotar lo siguiente, ¿no? La crítica que hace Hannah Arendt a la racionalidad medio-fin, la racionalidad instrumental medio-fin, ¿no? Eh, eh, Esta lógica de razonamiento que es propio del mundo moderno, de la sociedad moderna, es la que Max Weber, ¿no? Formulada en su teoría sociológica, ¿no? La racionalidad medio-fin, ¿no? Yo creo que
es lo propio del mundo moderno capitalista en la cual, ¿no? Esos mismos autores de la cual Hannah Arendt y los otros autores, ¿no? Parten de ese presupuesto, ¿no? Tal vez esa parte, Inti, ¿no? También en esa línea también es el razonamiento de Max Weber, ¿no? Que ha estado también de moda, ¿no? En las universidades en los 90, fines del 90, ¿no? Y a principios del 2000, ¿no? En la universidad, en las academias ¿no? De la academia en la cual nosotros provenimos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, esta racionalidad instrumental en el ámbito educativo, tal vez un poquito para ejemplificar, para aterrizar, cómo se manifiesta, ¿no? Si bien tú decías una palabra clave, el tema de la conciencia, ¿no? Y no mera aplicación de modo mecánico, reproducción o transmisión de conocimiento, ¿no? Entre la relación del alumno y el docente, ¿no? Eso tal vez como en el mundo educativo se manifiesta, y el otro en el mundo político, ¿no? ¿Cómo? Porque en realidad este racional medio fin, en todas las dimensiones de la realidad, está digo, implícitamente, ¿no? Yo creo que ese es el problema en la cual hoy en día estamos viviendo inmerso en el mundo de la lógica del mercado. Ese es el hilo conductor de razonamiento en la cual estamos inmersos todos nosotros, ¿no? Ese es un segundo aspecto. Y el tercero, compañero Inti, cuando tú referías, ¿no? Cuando en la lectura de Hannah Arendt, ¿no? Decía que la palabra autoridad, que tiene que ver con la costumbre, ¿no? En la cual el docente, el maestro, es el que tiene que ser tiene que transmitir o moldear, ¿no? La costumbre o la tradición. Y en este sentido, el maestro, desde la experiencia de Hannah Arendt, también en nuestro caso, con la reforma del 52, eh, con la educación universal, eh, ¿qué, desde qué concepción o de costumbre tenía que transmitir o dotarlo o transmitirlo el hombre, ¿no? Tenía que ser la costumbre desde el mundo moderno o desde los pueblos de otros mundos, ¿no? Que no son modernos, ¿no? Esa es tal vez la tercera pregunta, ¿no? Porque hoy en día mismo, no sé si somos conscientes, pero eh, seguimos en esa lógica, en esa racionalidad de transmitir, ¿no? El docente ya, tal vez ya no, en términos de Hannah Arendt, ya no es el que tiene autoridad, sino, pero ya ni siquiera como facilitador, ¿no? Tal vez no sé, che, como ese docente que tal vez ya perdimos la autoridad, en la cual ya, en la lógica de caos, ¿no? Ya hay la intervención. Si alguna cosa falla en el aula o con algún alumno, ya están las leyes, o los papás se entrometen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es mi tercera cuestionante, tal vez para problematizar para para la reflexión, ¿no? Y en este sentido, y finalmente, si es un problema de sociedad, eso implica que todos estamos inmersos en esa racionalidad, en la cual, ¿no? En las primeras clases creo que decíamos que la filosofía tenía que ver, ¿no? Con esa capacidad de leer la realidad y hacerse cargo, ser responsables. Yo creo que eso hemos perdido hoy en día, ¿no? Ese espíritu del tema de la responsabilidad para una convivencia. Creo que hemos abandonado, está en el segundo plano, en la cual vivimos en tiempos de modernidad, de moda, etcétera, etcétera, en la cual creo que ese es el que dificulta en el proceso de aprendizaje, y en la cual, ¿no? Como sociedad creo que no somos conscientes de que ese es el peor mal, ¿no? Como un virus,
y hemos naturalizado de que es como algo bueno, ¿no? Estar en contacto con las redes sociales, horas y horas, y eso, ¿no? Solamente esos cuatro cuestionantes tal vez para reflexión y aclaración de esos puntos que he planteado compañero Inti y compañeros que estamos en esta sesión virtual. Muchas gracias. Bien. Gracias, Ernesto. Hermen, creo que continúas ahí con la mano levantada. Sí, sí, dicen. Bueno, yo lo que trato ahorita es de que en el corto tiempo que tenemos, entre los que van a participar más adelante, tengamos un hilo conductor a la problemática que nos plantea justamente Hanna. Y yo planteo una pregunta, ¿no? Problematizadora. ¿De qué manera la reflexión de Hanna sobre la... Está en el chat la pregunta para que... ¿Quién? Sí. En el chat de ahí de la clase para que después de que yo termine de leerla podamos seguir reflexionando sobre ella. Sí. ¿De qué manera la reflexión de Hanna sobre la crisis de la educación nos interpela como docentes frente a los desafíos de formar ciudadanos críticos en un contexto marcado por la politización y los cambios sociales? No olvidemos que nuestros talleres justamente lo que trata de fomentar es el pensamiento crítico. Y ahí el estudiante que está en este modelo educativo, pues tiene toda la facultad, la libertad de poder cuestionar y autocuestionarse. Y si hay algo que todos nosotros coincidimos, los docentes, los maestros, es que justamente en ese rescate del Estado de lo tradicional metió su mano y politizó la educación. Y de esa manera las consecuencias es lo que nos lleva a lo que en este momento, en esta fotografía que podríamos tomar, me remito a lo que dice el Congreso, estamos viviendo una crisis de nuestro modelo educativo, por lo tanto necesita repensarse. Y cuando hablamos de crisis, según Hanna, no estamos hablando de que nosotros vamos a ver cómo lo corregimos este problema, porque justamente la crisis no tienen esa alternativa, sino que necesariamente tenemos que adecuarnos sobre lo que con lo que hemos quedado. Eso significa que tengo que tener un sentido común, un pensamiento crítico para hacer una lectura de mi realidad y poder ver qué es lo que tengo de la manera más objetiva posible. Pero estas crisis que se imponen a veces como lo tradicional del Estado es justamente para anular ese pensamiento crítico, para anular ese sentido común. Y es ahí donde nosotros tenemos una sociedad boliviana dispersa en cosmovisiones, dispersa en ideologías, dispersa en pensamientos políticos. ¿Por qué? Porque esa es la idea, ¿no? Cuando se une un pueblo, cuando coincide en un pensamiento, y podemos criticar el modelo de Estados Unidos porque de alguna manera buscaba una identidad, pero rescatamos que buscaba una identidad. Y cuando como pueblo tengo una identidad, pues hay algo que nos une como sociedad para poder demandar a ese Estado cuando se aplaza, cuando reprueba, y que de alguna manera se sienta presionado y repiense los modelos, no solamente educativos, sino también económicos y todo lo que venga. Ahora, entonces, esta pregunta de alguna manera a partir de la lectura nos permite repensar, ya sea la tradición que nos plantea Hanna y la modernidad que está al otro lado. Con esto implícitamente no estamos tratando de decir que lo que nos enamora es la modernidad. Por eso es lo que ella apela justamente a rescatar lo tradicional, qué es lo que podemos rescatar de todo, qué es lo bueno que podríamos rescatar de esa tradición. Por ejemplo, la protección del mundo, ¿no? Un mundo compartido. Nosotros ayudamos a preservar lo más valioso de las generaciones. A nuestros padres, a nuestros abuelos, nosotros lo escuchamos, cómo rescatan la moral y la ética del hombre de los años 60, que solo faltaba un cruce de manos o darle la palabra para que un trato se mantenga, para que nosotros hagamos un negocio. Yo tengo que vender una vaca y basta con que le di la palabra, no la puedo vender porque estoy en contra de mi palabra. Y esto es importante porque las generaciones de ahora van a empezar a tener respeto justamente por sus valores. Y a partir de ahí empezamos ya a ver de una manera más objetiva cuáles son los males que nos está heredando esta posmodernidad, este mundo globalizado. Y yo tengo ya un mejor horizonte, un mejor sentido común para poder cuestionar y analizar.
Entonces, lo valioso de la tradición podríamos ver que es la conexión que nos tira con el pasado, una estabilidad y una orientación porque nos permite entender esa realidad, como también una protección del mundo compartido. Pero a veces cuando malinterpretamos esto tradicional podemos cometer también errores. El riesgo, ¿no? Por lo dogmático, por querer delimitar desde mi mentalidad, desde mi forma de pensar, que los demás piensen. Hay algo que rescata Hannah, por ejemplo, del pensamiento nazi, es que los nazis no fueron culpables, en su video que nos mandó. Los nazis no fueron culpables porque simplemente respondían al pensamiento, solamente fueron en cumplimiento al deber, y eso, la analogía, el docente de los malos conceptos que transmite, o tal vez está adoctrinando, está ideologizando, no es culpable, él solamente es víctima del contexto, víctima del momento, se dejó adoctrinar por un pensamiento que lo enamoró, y de pronto, sin darse cuenta, está transmitiendo algo que le está haciendo mucho daño a la sociedad. Entonces, este riesgo dogmático hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, la desconexión con el presente también. Puede que nos divorciemos nosotros de los momentos actuales. Si nosotros nos remontamos a lamentarnos de los 500 años del pasado, puede que nosotros no estemos fomentando una sociedad que sea competitiva como nos exige el mundo. El mundo nos exige conocimiento, nos exige ciencia, nos exige tecnología. De pronto yo quiero con saumerio estar todo el tiempo cuidándolo o salvándole de la salud a mi hijo. Pues yo debo aceptar que hay cosas que se están haciendo ahora que me facilitan y que me pueden resolver ese problema. Ahora, otro punto también de los riesgos de lo tradicional puede ser el freno a la libertad. Puede restringir la capacidad de actuar y de pensar de manera autónoma frente a nuevos desafíos. Hoy encanta descalificar a la gente que no piensa como nosotros. Y hasta incluso lo volvemos personal. Y no nos damos cuenta que nosotros somos víctimas de un pensamiento que metieron en nuestra mente, y porque leí ese libro yo pienso que todos tienen que obedecerme el libro que yo leí. Como decía un pensador, es la persona que conoce un solo libro. Aquí estamos los ideologizados y los adoctrinados. Pues estamos nosotros tratando de rescatar lo tradicional, pero tenemos que ver que estamos enfrente a un mundo problemático que demanda también exigencia. Y ahí, según Hannah, ¿cómo yo encuentro con mi pensamiento crítico ese filtro justamente de lo tradicional, con este mundo también que no es un desastre, porque este mundo que viene para adelante puede tener más ventajas de las que puede presentarse según mi pensamiento crítico, ¿no? Gracias, Hermen. Creo que hasta aquí tenemos una muy buena dosis para una primera ronda. Podemos ahí luego tener un par de participaciones más antes de que nos gane la hora. Esperemos que podamos, un par por lo menos. Pero sí, son varias cosas. Yo en lo personal tendría solamente a modo de punteo para decir unas 2 o 3 cuestiones, ¿no? En primera instancia, yo quisiera hacer abstracción del tema colonial en el caso de Bolivia. Es decir, si llegamos a eso, va a ser para cerrar en torno de lo que Ernesto planteaba, porque Ernesto nos planteó algo que nos va a llevar al debate ahí. Yo quisiera en primera instancia hacer abstracción de esto por lo último que nos dice Hermen, ¿no? Y para colocar el problema en el plano más general posible, ¿ya? Y hacer unas precisiones donde cada uno, desde su propia cabeza, va a poder pensar y contextualizarlo de mejor manera, ¿no? Punto número 1, para ir sobre lo último de Hermen, ¿no? En Hannah Arendt hay una diferencia muy interesante, ya, ya habría que ver el modo como trabajamos esto con nuestros estudiantes, entre lo que es el concepto de liberación y libertad. Ya, yo creo que aquí podemos hacer una distinción, ¿no? Liberación va a ser el concepto que nos identifique en la historia con los movimientos emancipatorios, donde uno identifica, ¿no? O donde uno vive un contexto de dominación, ¿no? Que quiere superar, ¿no? En el contexto de Hannah Arendt en los años 30, 40, tiene que ver, por ejemplo, con la situación de invasión, ¿no? Del Estado nazi a diferentes países ahí en Europa, ¿no? Donde la resistencia se puede denominar como movimiento de liberación, ¿no? Ahí es tal cual, ¿no? O en la historia, si uno quiere ver los movimientos, ¿no? En América Latina, en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no?
Esa es una cosa. El otro aspecto tiene que ver con el problema de la libertad, ¿ya? La libertad exige enorme grado de responsabilidad, porque tiene que ver con cómo yo me organizo, con cómo yo defino, con cómo yo clarifico mi experiencia de vida, ¿no? Y tiene que ver con cómo respondo yo a la situación cómo me engrano yo en mi escenario de convivencia, ¿no? La convivencia no es una cosa que esté dada, ¿no? La convivencia refleja siempre un aprendizaje. Este es el aprendizaje más importante de la vida, si se quiere verlo de esa manera, ¿no? ¿No? Hannah Arendt, y no solo ella, van a tener en claro este punto, ¿no? ¿No? Entonces uno aprende a convivir en la experiencia que uno tiene ahí en la vivencia. Por eso la educación comienza en la familia, en el hogar. Esto no es frase hecha, sino en el entendido de que la convivencia se aprende desde ese espacio y la tradición me llega ahí, ¿no? En primera instancia, ¿no? Y la autoridad aparece ahí en los padres, ¿no? Como la encarnación de la tradición. Eso se va a extender a la escuela con la diferencia de que ahí en la escuela es el escenario donde el estudiante se va a poner en un punto intermedio entre el ámbito de lo privado, que es la familia, y el ámbito de lo público, donde los niños todavía no tienen posibilidad de desenvolvimiento absoluto. La escuela es su espacio de preparación para eso, es un espacio intermedio. Y ahí es donde tenemos que empezar a responder estos últimos problemas, ¿no? La libertad es un problema fundamental que tiene que ver con la responsabilidad y estas tareas del maestro tiene que ver con el tema de la ética, porque habíamos dicho, ética es vínculo, ¿no? No hay ética de mí conmigo, ¿no? Yo soy Inti y no puedo yo pensar ser ético con Inti mismo. Ese ensimismamiento no refiere a ética, eso se llama de otra manera, ¿no? Ética es cuando aparece el vínculo con el otro. Y ese es el aprendizaje, y eso es lo que Hermen acá acaba de hablar, ¿no? Cuando menciona, qué sé yo, de que para quedar de acuerdo en algo, simplemente decimos, nos comprometemos y punto, y ahí termina, ¿no? Los tiempos presentes han desvalorizado todos estos elementos, por eso vivimos en crisis, y fíjense que es crisis de la tradición, y no es nostalgia, ¿no? Es crisis de convivencia real que tiene que solucionarse. Ahora, esto no significa, y Hermen me creo que ahí dio en el clavo, que abanderar la tradición signifique criticar todo lo moderno, no tiene que ver con eso. La tradición en su supervivencia, la tradición en su permanencia, siempre se transforma. No es parece una paradoja, bueno, en realidad es una paradoja, pero para que la tradición permanezca, siempre se transforma, porque la generación que viene siempre es distinta. Necesariamente es así, ¿no? Para que la tradición permanezca, se va a transformar. Yo puedo, yo puedo hacer permanente la tradición con elementos tecnológicos, por ejemplo, claro que sí, ¿no? Aquí recuerdo una, algo que un maestro nos comentaba en México, ¿no? El 94, por si acaso el 94 es el gran levantamiento de los pueblos indígenas, ¿no ve? En Chiapas, ¿no? Y la presencia del STLN, ya, la experiencia zapatista. Los militantes que vienen desde la Ciudad de México, que quieren apoyar al ejército guerrillero, decían en alguna reunión, donde algunos estudiantes universitarios decían, ¿no? Decía a las autoridades zapatistas, ¿no? Hermanos, yo quiero militar en el ejército zapatista, ya, yo tengo haga una computadora y no sé cuántas cosas más, las voy a destruir, no quiero nada de estas cosas modernas, yo quiero,
militar y apoyar al ejército zapatista. Los maestros ahí, desde la sabiduría, le decían, a ver, no seas ingenuo, por decir lo mínimo, ¿ya? Por decirlo lo más suave, no seas ingenuo. Apoyarnos no significa que tú destruyas todo lo que, eso que tengas, significa que tú sepas hacer uso adecuado de eso. Tienes una computadora, con eso nos puedes ayudar, si sabes utilizarlo, ¿no? Si yo pienso que la computadora, que las pantallas son solamente para embobarnos, para ver series y embrutecernos o jugar hasta perder el sentido, eso es una cosa, ¿no? Pero si yo utilizo la tecnología para escribir, en este caso los zapatistas era para escribir, para socializar los comunicados, o sea, hacer militancia, eso significa mantener la tradición con elementos tecnológicos, perfectamente en la línea que uno va buscando. Entonces, la tradición en su permanencia exige siempre transformación. Ese equilibrio, ¿ya? Entre mantener lo propio y transformarlo, ese equilibrio es propio del pensamiento. La capacidad de pensar tiene que ver con eso, y eso Hannah Arendt lo vincula al tema del juicio. Pensar significa tener juicio, y juicio significa saber reconocer lo bueno, lo malo. Ese es el criterio. Sentido, le dicen otros. Y eso es lo propio de la condición humana, ¿no? En su nivel más elevado. Esto es lo que el plano educativo necesita reproducir. Es decir, la tradición en el sentido óptimo es esto, ¿no? ¿No? Decía el maestro Humberto Maturana, decía, la educación es aprendizaje en convivencia, ¿no? En otras palabras, aprender a convivir, nada más, ¿no? Y eso significa aprender responsabilidad, y eso significa aprender ética, y significa juicio, ¿no? Pensar significa esto. Cuando me limito, y con esto voy cerrando este punto, cuando me limito solamente a lo que él mencionaba, cuando decía solamente obedezco, cuando solamente recibo órdenes, eso no es pensar. Por eso Hannah Arendt no es que eximía o disculpaba a los nazis, porque a los nazis los identifica ahí como gente que no está pensando, es decir, como instrumentos, no es disculpa, es identificación de la idiotez, de la estupidez, que es la imposibilidad de pensar. Recuerden que nuestro diálogo comenzó hablando del problema de la idiotez en una primera jornada, en un primer momento, que no es insulto, ¿no? No en el sentido de, que no en el, no en el sentido de un insulto, sino en el sentido de imposibilidad de pensamiento. Dicen, Huáscar, Sí. en los momentos de crisis, si hay ausencia justamente de pensamiento crítico y de sentido común. Y como nosotros ya tenemos que es lo que nos ha permitido entender una realidad de una manera muy parcial, entonces nosotros, creyendo que estamos haciendo lo correcto, actuamos bajo ese pensamiento. Es lo que decíamos, que los nazis simplemente obedecían órdenes, ¿ya? Exactamente. Creían que estaban haciendo lo correcto, y es más, defendiendo tal vez a su país de ese invasor que estaba ahí, ¿no? Que justamente a los judíos. Entonces, él cree que está haciendo lo correcto. Y yo decía, si hacemos una analogía, todos los docentes, nosotros cuando estamos en aula y transmitimos conceptos equivocados, o tenemos una clase con mucha indisciplina y decimos, estos pelados son unos malcriados, hijos de papito, de mamita, que no les enseñan valores, pero pocas veces somos autocríticos, que tal vez el esquema sobre el cual te estamos partiendo es el equivocado. Y ahí entramos en la crisis de autoridad que muchos rescatan, Hannah. Estamos aún, por un lado, desde arriba, a este hombre, a este docente se le ha quitado autoridad, ¿ya? Se lo ha igualado. Ahora, de igual a igual, no lo ve como un docente que transmite la cultura, como un hombre que interpreta la realidad,
Y tal vez este docente, si no está haciéndolo de manera correcta, no como plantea Haná, es donde él mismo por sí solo pierde autoridad. Entonces, la indisciplina viene a ser el resultado de algo que no se está haciendo bien, ¿no? Porque los chicos tienen sentido común y los chicos saben muy bien cuando vos lo estás moviendo entre el pasado, el presente y el futuro y como que sos un hombre que te necesita él ahí en aula. Pero cuando él ve que no está aprendiendo nada de ti, que no le incorporas y no le contribuyes con nada, hay esa crisis de autoridad. Y esa crisis de autoridad, si vamos a la sociedad, está esa crisis generalizada. Vemos desde los mandatarios, desde los ministros, desde las autoridades departamentales, desde el padre de familia que el hijo no lo respeta. Entonces, esa crisis de autoridad que intencionalmente se la ha trabajado. Entonces, destruir estos valores de la tradición es como un plan macabro. ¿Para qué? Porque el hombre cuando no tiene sentido su existencia, le da lo mismo que pase lo que pase. Pero cuando nosotros hemos rescatado estos valores tradicionales, que era necesario conservarlos, porque es una herramienta, un arma para enfrentar la posmodernidad, para enfrentar lo que viene este mundo globalizado, entonces era mejor destruirlo, porque así este hombre lo va a enfrentar sin arma, y si lo enfrenta sin arma es vulnerable, lo puedo manipular fácilmente. Sí, gracias, Edwin, porque tú planteas un punto que nos va a permitir hacer una distinción más. Claro, fíjate, autoridad y autoritarismo no son lo mismo. Y no hay que confundirlo, ¿no? Entonces, lograr autoridad en mi aula por la violencia, es decir, insultando, gritando y castigando, tampoco me va a permitir generar autoridad, ¿no? Y esto es muy interesante, porque Hannah Arendt tiene su libro más difundido, el libro más importante es La condición humana, pero el libro al que normalmente, si ustedes lo googlean, ¿ya? Fíjense, pongan en el Google Hannah Arendt, la primera referencia que les sale normalmente es este libro que titula Los orígenes del totalitarismo. Todo el problema de Hannah Arendt viene desde el régimen nazi. Y se pone a pensar de dónde viene esta cuestión, ¿no? De este régimen, ¿no? Y su primer texto tiene ese aire un poco más histórico. Pero en el ámbito teórico, para resumirlo en 2 palabras, dice lo siguiente. Lo que pasa es que el totalitarismo, la violencia, es una expresión gráfica de la ausencia de poder. Para ponerlo en el lenguaje de la lectura que estamos haciendo ahorita, autoridad. Si tú no tienes autoridad, no tienes posibilidad de encarnar la tradición, no tienes poder. Y el reflejo de eso va a ser la violencia. Ahora ya entendemos por qué nos hacen a todos los docentes en las escuelas a nivel nacional proyectitos de violencia. Porque cuando hay una crisis ética y moral de autoridad, el riesgo es que mis hijos se comporten mal. Y si se comportan mal, voy a tener problemas. Entonces tengo que hacer que todos mis docentes me los tengan pasivos, tranquilos, exactamente, para que sean violentos, porque una sociedad cuando se levanta queda en riesgo el príncipe, pues, ¿no? Entonces se va a tener que ir. Entonces, fíjense, la indisciplina en un aula, en consecuencia, no es causa, ¿no? Es decir, no es el mal al que yo tengo que enfrentarlo, ¿no? Como origen del problema, es consecuencia. Ese es el cambio de enfoque que deberíamos de tener, para que vean cómo la filosofía me sirve, me es tremendamente importante para pensar mi situación ahí en la escuela, ¿no? Y también ahí entendemos por qué le tienen alergia a la filosofía normalmente a las autoridades. ¿Ya? La indisciplina, y si ustedes quieren verlo
La violencia en última instancia no es causa, es consecuencia, ¿ya? Es el resultado. Si ustedes quieren verlo en lenguaje médico, si lo ponemos ahí, es el síntoma, no es el síndrome, no es la enfermedad, ¿no? ¿No? Eso está en otro lado, ¿no? ¿No? Entonces, y si todavía uno quiere didactizarlo más aún esto, yo les recomendaba, compartan con sus estudiantes, véanlo en estos días todavía de vacaciones, vean con otros ojos La historia sin fin. Es una belleza de película para problematizar el tema de la historia, pero más allá del tema de la historia, hay una escena que sintetiza esto de modo bien gráfico. Parecería que los guionistas, ¿no? O Michael Ende, el autor de la novelita, hubiera leído a Hannah Arendt en esto. Coinciden, son alemanes todos, ¿no? Dice una cosa, o Michael Ende estaba pensando tal vez también en el régimen nazi. Hay una escena en el que el personaje, se llama Atreyu, se encuentra con la encarnación del mal, si ustedes quieren, ¿no? Es un lobo que lo está persiguiendo, ¿ya? Les voy a compartir la escenita, creo que la escena así, como extracto, está en el internet. Y el mal ahí le van a llamar la nada, ¿no? Y entonces Gumort se llama, ¿no? Ese lobo. Y cuando Gumort está por capturar, por cazar a Atreyu le dice, ¿por qué? Y ¿de dónde eres? ¿Cuál es tu misión? ¿Por qué me quieres matar? Le dice, yo soy Gumort, yo soy la voz de la nada, ¿ya? Estoy aquí para matar a Atreyu, ¿ya? Que es el que puede salvar el mundo de fantasía. Y le dice, ¿no? Porque tiene que morir fantasía. Y le dice, ¿y por qué tiene que morir fantasía? Y le dice bien claro, porque las personas, ¿ya? Sin fantasía, sin esperanza, sin pensamiento en última instancia, son fáciles de dominar. Claro, o sea, es decir, si tenemos un mundo, ¿no? Donde nos dedicamos simplemente a obedecer, nos metemos en la burocracia, en la administración, en la gestión, somos los mejores agentes de cualquier orden de poder, ¿ya? No importa que aquí en nuestro auditorio tengamos militantes de Creemos, del exgobernador de Santa Cruz, del MAS, de un bando, ¿no? Del otro bando, no importa. Porque igualito, si nosotros no pensamos, vamos a ser corderos del régimen, que me guste o no me guste, y somos objetos, ¿no? Del orden de poder. No pensamos, estamos siendo pensados, dirían, ¿no? ¿No? Dicen, Ese es es el que punto. ahí es donde se comete el gran error, como hace rato hablábamos de despolitizar la educación. Todos los Ah, docentes tienen cierta afinidad, ¿no? Con un partido político. Cuando claro. ya se convierte en un error y hasta tendría que ser un delito, cuando el docente toma una postura, y yo voy justamente con mi tradición, que es lo que cuestiona Hannah, a ir a hacer que mis alumnos piensen como yo quiero. Eso no tiene perdón. Entonces vos tienes que despersonalizarte en este sentido de tu ideología y permitir que tus alumnos, orientarlos a que entiendan tu realidad, a que entiendan lo mejor de tu tradición, que decíamos que es el rescate de grandes valores que pueda tener nuestra cultura, para poder enfrentar ese mundo problemático globalizado que está adelante, para llevarlo con arma y con herramientas a tu estudiante, Claro. pero no para que haga lo que tú piensas, porque justamente cada momento, si sacamos una fotografía de la realidad en cualquier momento histórico, nos encontramos con una crisis. La crisis es diaria, es permanente, es cíclica. Siempre la vamos a encontrar. Y la pega del docente es justamente ser ese puente entre el pasado y el futuro para poder llegar empoderado a tu estudiante. Y es que me voy a contradecir, pues, ya con eso podemos ir haciendo nuestro cierre. Claro, si yo soy del partido X, ¿no? ¿No? Y yo vengo simplemente
a convencerles en el mal sentido de esto. No estoy haciendo ni filosofía ni pensamiento, nada. Lo que estoy haciendo es campaña, eso es otra cosa, ¿no? ¿Ya? Y esa es la paradoja más grande, ¿no? No, o la contradicción, no es una paradoja, esa es una contradicción absoluta, ¿no? ¿No? Este, porque ahí no invito al pensamiento, ¿no? Lo que invito es a la obediencia, ¿no? Y esa es la paradoja más grande. Más si mi partido todavía encima en sus consignas pide pensamiento crítico y demás cuestiones, ¿no? Y bueno, y ese es el grave, grave error, y uno lo puede decir de modo fraterno, no son problemas personales, es simplemente crítica objetiva, ¿no? Si este fuera un espacio del Ministerio de Educación, todos estamos en el Ministerio de Educación, somos de formación de maestros, ¿ya? Y hablamos de descolonizar y demás cuestiones, ¿ya? Pero la visión de la descolonización y demás cuestiones que le ponemos termina siendo instrumental, es la contradicción más grande. Y de modo fraternal uno le puede decir a los compañeros del Ministerio de Educación, ahí hemos cometido un gravísimo error. Y si yo impongo esto, lo único que voy a generar es resistencia, ¿no? Eso es lo que se ha ido provocando, así que no hay mucho ahí donde darle vueltas, ¿no? ¿No? Y eso no es hablar ni bien ni mal, es simplemente constatación de lo que nos va ocurriendo y de lo que tiene que ser ajustado, ¿no? Así que, si pienso que política es partidismo, sí, ese es un error tremenda, ni siquiera error, yo diría, tiene que ver con acciones malintencionadas directamente, ¿no? Ni siquiera equivocaciones, ¿no? Pueden ser mentiras, y en filosofía esta distinción es clave, ¿no? ¿No? La mentira en política y en la filosofía tienen que ver con la falta de autenticidad. La equivocación tiene que ver simplemente con una conclusión no bien elaborada, ¿no? Y el problema de la mentira en la política y en la filosofía tiene que ver con que también te hace perder autoridad, ¿no? Lo bueno, Listen, de Hannah es que nos exime de culpa, ¿no? Así como a Ujú, los nazis, que no se malinterprete lo que yo digo, también al ujú, docente, de que nosotros somos víctimas de las circunstancias y la mayor influencia que hayamos tenido, ya sea religiosa o política, es lo que ha formado una mentalidad que en los momentos de crisis no es saludable para poder rescatar lo mejor de la tradición para enfrentar este mundo globalizado. Entonces, si en ese sentido nos libera, nos da tranquilidad de nuevamente repensar lo que está pasado y desde dónde yo debo educar, porque al fin y al cabo nosotros en nuestras clases tenemos que aterrizar. Y yo entonces como docente debo partir para poder educar a mis estudiantes, para no caer justamente en los errores tanto del pasado como también de lo que viene. mm. Sí, en dos palabras es simplemente, y eso es todo el esfuerzo que estamos haciendo todas estas semanas, es ubicar claves para recuperar el pensamiento, ¿no? Yo pensaba, o pues siempre uno planifica y nunca salen las cosas tal cual, ¿no? Que uno tenga espacio, por lo menos en esta jornada, de pensar elementos de didactización de esto para trabajo en aula, ¿no? Eso no significa que no lo vayamos a hacer, ¿ya? Ya tenemos varias sesiones todavía, pero tenemos que pensar cómo llevar el pensamiento, ¿ya? Fíjense, ¿eh? Vamos a pensar cómo llevar el pensamiento al aula, asumiendo que este es un trabajo que nos han inducido a olvidarlo, en el entendido de que nos han colocado a los educadores como herramienta de simple cumplimiento formal y protocolar, ¿no? Y procedimental de tareas administrativas, ¿no? Es decir, el profesor como un profesional que expone clases y punto, no como el que encarna la tradición y que invita al pensamiento para generar autonomía en el estudiante para que pueda desenvolverse en la vida cotidiana, ¿no? Es fácil decirlo, es bien complejo poder hacerlo, ¿no?
¿no? Entonces, eso. Si tuviéramos una última participación para ir cerrando, ¿no? Si tuviéramos una última para ir cerrando, Ernesto, no me olvidé de tu pregunta, solamente que yo quisiera hacer pequeña abstracción sobre el problema colonial, porque nos va a llevar a una discusión. Yo lo insinué al principio, no volvimos sobre el punto, porque nos va a llevar a un, a un lugar en el cual seguramente no vamos a salir en una sesión, ¿ya? Le vamos a dar un lugar específico, ¿no? Para poder pensar qué significa la tradición en el caso de nuestra realidad. Esa es una tarea bien concreta y bien importante que tiene que ver con un problema, que es el problema colonial, ¿no? En el caso de Bolivia, la tradición no es solo lo que podemos identificar como tradición de Estado, porque esa es una tradición bien colonial, insisto, ¿ya? Tenemos tradición que viene de otro lado. Esa es una muy buena pregunta. ¿Y de dónde viene en el caso de nosotros la tradición? Esta es una cosa que hay que pensarla bien, pero no da para abordarlo ahorita, da para pensarlo toda una sesión, ¿ya? Porque, insisto, tiene que ver con el problema colonial. En este punto, donde ya tenemos una dosis, yo diría, bastante pesada, recuperaremos la tradición en su acepción más general, simplemente, ¿ya? Em, si no tuviéramos algo más, podríamos ir cerrando entonces. Ah, bueno, y darles un comunicado, ¿no? La semana que viene vamos a darnos las indicaciones para nuestro primer escrito, ¿ya? Esa es nuestra siguiente invitación, para que hasta la subsiguiente semana tengamos las tareas, nuestras primeras tareas elaboradas, ¿ya? Y que podamos ir compartiendo con eso, ¿ya? La siguiente semana vamos a dar las indicaciones para esto y nos vamos a dar una semana más para poder escribir algo de la manera más libre que sea posible, ¿no? Sin que se vale todo, ¿no? Pero que en los escritos manifestemos pensamiento, ¿ya? Ese es nuestro comunicado, ¿ya? Van a ser las 9. No sé si tenemos algo, alguien más. Bueno, entonces nos encontramos la siguiente semana, ¿ya? Quienes quieran acompañarnos mañana, vamos a estar en la mañana, ¿ya? Quienes quieran volver a este espacio, nos encontramos el día viernes, ¿ya? Como siempre, les vamos a pasar la lectura, la tarea mucho antes para seguir en nuestra dinámica. Y no me voy a olvidar, les voy a pasar algunos videitos. Ah, bueno, y también veía, hay algunas cosas recomendables para que conozcan a Hannah Arendt, la escuela de Frankfurt, a Max Horkheimer, Theodor Adorno, Walter Benjamin, ya, y demás compañeros a los que hay que conocer para desarrollar o para conocerlos y poder tener ahí nuestro apoyo, ¿no? Para desarrollar pensamiento crítico, ¿ya? Entonces, muchas gracias, buenas noches. Nos encontramos el próximo viernes en este espacio. Mañana quienes quieran sumar también están invitados, ¿ya? Buenas noches, hasta la siguiente semana. Chau, chau.